buenos días, Dios te bendiga. Qué rico poderte saludar en este día y poder compartir el mensaje del Señor en este devocional. Vamos a orar juntos, que sea Dios guiándonos para entender y así mismo poder hacer la voluntad de Dios. Padre, te damos gracias por este devocional, por este tiempo, y oramos para que tu palabra nos guíe, Dios, nos enseñe, nos fortalezca. Y sobre todo, Señor, que tu voluntad sea en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios, para así mismo poder hacer las cosas correctamente y al agrado tuyo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el mensaje de hoy tiene como título Creciendo en el propósito de Dios. ¿Por qué creciendo en el propósito de Dios? Porque el mismo Dios es quien nos lleva a todos nosotros por un crecimiento. Vamos a leer una cita bíblica que es muy conocida por todos y está en Romanos 8:28. Vamos a leer hasta el 31, pero vamos a leer versículo a versículo. 8:28 dice: Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, la primera parte nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Yo sé que ya muchas veces lo hemos experimentado. Sé que en ocasiones hemos querido nosotros ir a hacer cosas por encima en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en tantas cosas que nosotros queremos hacer a diario, y tal vez hoy no es la excepción, tal vez angustiados, tristes, no sé, sí, diferentes situaciones, pero Dios permite unas y quita otras porque hay un propósito para ello. Y dice que todas las cosas van a ayudar a bien, o sea que va a ser mejor, que tal vez en nuestra forma de ver, tal vez no lo veríamos tan bien y con un resultado efectivo, pero en Dios sí es mejor lo que se está formando, lo que se está viendo. Entonces ten en cuenta que lo que quiera que estés pasando, pues obviamente va a tener su propósito. Pero vamos a continuar en el versículo 29 que quedamos. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. El 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces dice: a los que conforme a su propósito son llamados, lo que te comentaba. Hay un propósito para tu vida, pero también aquí hay un proceso, Siempre he comparado este versículo como cuando alguien ingresa a una empresa, ojalá de producción o bueno, cualquier tipo de empresa donde tenga que ver con manejo de máquinas o bueno, diferentes cosas que tienes que hacer. Y bueno, al inicio hay un proceso, ¿no? Ya no solamente para trabajar, sino inclusive hay un proceso para ingresar. Entonces, ¿qué tienes que pasar? Fueron llamados todos, pero unos son los que van a pasar el examen y hasta ahí. Otros son los que van a seguir más adelante, y luego de que ingreses vas a pasar por una serie de capacitaciones para que aprendas a desarrollar la labor la cual te corresponde. Así es en Dios. Fuiste llamado de parte de Dios para algo y tienes que ser capacitado para poder corresponder con base al propósito al cual Dios te llamó, para que seas una persona maduro, competente, o sea, que lo puedas hacer, que puedas hacer la tarea que Dios te dio a hacer, que puedas desarrollarlo y desarrollarlo bien, ¿sí? Que las cosas puedas tú atenderlas de manera correcta, de manera adecuada. Como dicen, no como un niño atendiendo cosas de adultos, o un adulto queriendo hacer las cosas pero haciéndolas como un niño. No, yo creo que en el Señor y en el propósito que tú tienes, tenemos todos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que hacer las cosas bien. Y una de las cosas que tenemos que aprender y empezar a aprender es lo del versículo 28, perdón, que dice que todas las cosas ayudan a bien. Hay veces nosotros nos mandamos de tercos y no aprendemos a escuchar la voz de Dios, no aprendemos a discernir cuál es el estorbo que Dios está colocando con una situación
que nos va a llevar a bien. Pero también en este caso nos lleva a actuar correctamente. No es solamente quedarnos quietos, no. Creo que de esta manera aprendemos a actuar correctamente. Un ejemplo, lo que les decía, si hay una capacitación, si hay algo en una empresa, es porque en determinado momento tú tienes que empezar a trabajar, tú tienes que empezar a actuar. Y si estás manejando, un ejemplo, una máquina, y la máquina se llega a dañar y no está trabajando, tú tienes que hacer algo para poder a producir. Tienes que manejarla bien, tienes que conocer cuál es el camino, tienes que mirar por dónde, qué es lo que debes actuar. Así también yo creo que Dios nos lleva a en qué momento debemos actuar, cómo actuar, qué hacer, pero con la paz de Dios, sabiendo que Él siempre nos va a llevar por un buen camino. El versículo, bueno, ya para finalizar este devocional, versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y no importa lo que tengas que pasar, tú séle fiel a Dios. No importa lo que tenga que suceder, tú te vas a mantener firme en el propósito de Dios, lo cual Dios te dijo que hicieras. Tú tienes un propósito en Dios. No permitas que ese propósito se vaya al piso o no permitas que se tarde más ese propósito. Dios te está enseñando algo, dice que con base o conforme a su propósito. Dice que a unos predestinó, a los que predestinó también hubo un proceso. Hay un proceso continuo. Una cosa va llevando a la otra en el carácter, la formación tuya, la madurez que debes tener. Y sobre todo lo que yo te digo, hay cosas que van a ayudar a bien, pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y poder ser sensibles a lo que Dios quiere que se haga. Pero todo va a salir bien. Todo ayudará para bien lo que esté pasando. Y estamos seguros de ello. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra que nos das, la cual bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que hoy será un día de bendición, porque tu palabra nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y nosotros te amamos, Señor, y oramos para que nos permitas hacer tu voluntad el día de hoy y poder discernir entre lo que tú quieres que nosotros hagamos, Dios, y aún lo que quieres que no hagamos, Señor. Ponemos en tus manos este día en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grande y poderosamente.